Con etiqueta primera página. Vamos a hablar de economía. Vamos a revisar cómo se encuentra este punto también importante de nuestra vida diaria. Nos acompaña Leonardo Soto, quien es economista. Un gusto recibirlo. Bienvenido. Gracias, un placer estar acá. Venimos en un proceso en Venezuela, en la economía bastante golpeada. Venimos con unos procesos de hiperinflación, diferentes motores que se han activado que no han dado los frutos necesarios o deseados en el largo del tiempo, pero también una pandemia que paralizó no solamente a Venezuela, sino también al mundo, pero que nuestro país nos obligó a confinarnos durante un año, un poco más, luego ir con un programa de flexibilización de 7 días radicales, 7 días flexibles y actualmente noviembre, diciembre, meses flexibles. Se tienen muchas expectativas durante estos meses, pero realmente serán suficientes para el sustento de las empresas, de la economía en general, incluso de los nuevos emprendedores. No, a ver, bueno, no debería iniciar con un no, Claro. pero son 2 meses después de 7 o un poco más de crisis sostenida, aguda, donde la hiperinflación, la escasez y otros factores pues, han venido deteriorando la capacidad de que la pequeña y mediana empresa, pequeña y mediana industria, puedan tener una base que les indique sí, puedo salir de esta situación, sí, puedo escalar. ¿Qué ocurre en esta situación o en este momento puntual? Hay un efecto rebote Muy bien. e iba a ocurrir. Es decir, una vez que en el 2018 se anuncia esta dolarización implícita o dolarización a medias o pseudo dolarización con el tema del petro como referencia de tipo de cambio y se permite la circulación multimoneda en la economía, se crea una válvula de oxigenación para la economía que comenzó a generar unos matices de mejora en el consumo relativo, obviamente, que como bien lo dijiste, se cae con el efecto pandemia. Sí, incluso en el año 2019 con el megapagón en nuestro país vimos la mayor circulación del dólar como una de las monedas más fuertes que estaba en ese momento y además se permitió de una manera implícita también su circulación libre a través del efectivo. Claro, el punto aquí está en que hay muchas personas que hoy, y es normal que ocurra, ya sienten que la economía ha mejorado en términos generales, ¿sí? Ya sienten que hay un mejor consumo, que hay un mejor nivel de ingreso. Ojo, y repito, esto es simplemente una percepción, una Vamos a ver apreciación. qué tan cierto es esta percepción, qué tan real es el poder adquisitivo que se siente, por lo menos en las calles, al momento de utilizar el dólar. Al regreso, esto es un abreboca de lo que será la entrevista porque nos corresponde hacer una pausa obligatoria. Al regreso vamos a ampliar mucho más este tema. Es importante saber también qué herramienta cuenta usted para mantener una mejor economía. Leonardo Soto nos seguirá acompañando, economista, así que no se parte de la programación. La dolarización que se ha dado en nuestro país de una manera no tan oficial, pero sí permisiva. Ese es el tema del día de hoy. Nos acompaña Leonardo Soto, quien es economista. Usted nos hablaba sobre una percepción del poder adquisitivo. Nos gustaría conocer este punto y de verdad analizarlo y saber qué está pasando con nuestra sociedad y la parte económica. En el efecto rebote que estamos viviendo, luego de más de un año de confinamiento y meses de un esquema 7x7 que tenía muy limitada la actividad económica, hoy se reactivan las remesas desde el exterior hacia Venezuela. Ya muchos migrantes comenzaron nuevamente a laborar en el sistema formal de otros países, lo que implica un ingreso de dinero en la economía. También ya hay un mejor consumo en algunos sectores y esto ha llevado a que muchas personas piensen que es así, es decir, que la economía en términos generales está recuperándose y hay una percepción de recuperación que obviamente no aplica para la mayoría de los venezolanos que no se encuentran en una situación de ubicación geográfica privilegiada. Cuando digo ubicación geográfica privilegiada, hay muchos ciudadanos venezolanos que se encuentran en la periferia de las grandes ciudades o de las principales ciudades del país. Estos ciudadanos no tienen lamentablemente acceso a servicio eléctrico fluido, no tienen acceso a servicios como agua potable o por lo menos si lo tienen es deficiente. Entonces para muchos venezolanos el decirles hoy se está recuperando la economía, cuando hay focos de consumo en las ciudades que aparentemente muestran esa recuperación, es un poco complicado porque es una recuperación económica o una percepción de mejora del poder adquisitivo es básicamente eso, una apreciación que tiene cada individuo de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su momento, de acuerdo a su hoy de consumo. ¿Y qué pasa? Históricamente, psicológicamente y culturalmente, el venezolano en noviembre y diciembre gasta lo que tiene y lo que no tiene. Eso Queda no es también nuevo. la parte de endeudamiento, ¿no? La deuda, en este caso informal o deuda no establecida en los mecanismos regulares, como es el caso de la banca, porque no tenemos créditos actualmente, ni personales ni empresariales, lleva a que algunas personas que se dedican al tema de prestar
pues se haya convertido en un negocio en algunos estratos y algunas personas se endeuden para ello. Es decir, en medio de tanta tragedia que ha vivido nuestro país y que sigue viviendo, el venezolano en estas fechas trata de encontrar un poco de normalidad a su vida y lo hace consumiendo, lo hace tratando de generar las condiciones de consumo para compartir con sus seres queridos y relacionados, los que aún queden en el país, si es que ese escenario pudiese aplicar para un número importante de venezolanos. Veíamos también cómo en un tiempo se le acusaba al dólar paralelo ser responsable de todos los males de la economía venezolana. Sin embargo, cuando visitamos la página del Banco Central de Venezuela, actualmente vemos, por ejemplo, que el dólar, el tipo de tasa está en 4.60 y cuando vemos el dólar paralelo está aproximadamente en 4.95, muy cercano. A veces tocan incluso el precio. A veces, hasta el Banco Central de Venezuela está por encima en algunos días del dólar paralelo. Entonces tenemos una variante bastante importante y bastante atípica que solamente se da en nuestro país. Mira, decir que el dólar paralelo definido en una página que no tiene base institucional es la culpable o la responsable de la distorsión, o lo fue, o lo ha sido, o lo seguirá siendo, del tipo de cambio y por ende el índice de precios en el país, lamentablemente no tiene ningún tipo de sustento o comprobación, si lo vemos desde el punto de vista de ciencia a nivel económico como ciencia social, porque quiénes han sido o quiénes serían los responsables en sí, ¿no? Uno, el control de precios cuando se estableció, el control de cambio cuando se estableció, aquellas famosas aprobaciones o certificados de no producción para muchas empresas que les permitía acceso a empresas que no eran empresas porque muchas de ellas presuntamente no existían, simplemente estaban en el papel. Entonces tenían preferencia para unos dólares a tasa de cambio por debajo, inclusive de la fijada por el Banco Central, que lleva una disminución de la producción nacional. Era mucho más económico importar que producir. Entonces todos esos elementos, todos esos años, más de una década de decisiones no apropiadas desde el punto de vista económico llevan a generar una distorsión que hoy seguimos viviendo. Entonces ese tema, ese mito, esa ilusión de que es el dólar paralelo el que define las reglas de consumo, de producción o de intercambio en Venezuela, esa ilusión de que existe una presunta guerra económica que a la fecha no se ha demostrado en sí si existe, porque no hay escenarios, no hay documentos, no hay estadísticas, simplemente hay una retórica alrededor del término, nos lleva, trata tal vez un poco de distraer al venezolano de los que han sido realmente los problemas de distorsión en nuestra economía. Ha estado y lamentablemente seguirá estando por un tiempo más estas distorsiones, estos problemas de la economía, pero creo en este punto que aprovechando este salto, que puede ser de apreciación inicial, pero que sí tiene un efecto en el consumo, este salto de consumo, este pequeño salto de inversiones modestas, hay que colocar la mirada sobre eso, apoyarlo, impulsarlo y darle vida, porque una empresa que se crea siendo pequeña, que genere 5 fuentes de empleo, con un salario promedio aceptable, ya está generando una mejora en la calidad de vida de la familia venezolana. Se habla mucho de emprender, de buscar nuevos ingresos, nuevos negocios, y que la pandemia fue oportunidad para esto. Sin embargo, vemos en nuestro país que no existe el crédito. No se está dando crédito en nuestro país, se acostumbraba, y en muchas partes del mundo es importante el impulso económico para aquellas personas que quieren emprender. ¿Qué pasa con nuestro país? El anclaje que se ha mantenido. Además, se perdieron hasta las tarjetas de crédito. Más vale el plástico que tienen las tarjetas de crédito que el mismo valor del cual puedes utilizar o consumir a través de ellas. Quedaron inutilizables incluso muchas de ellas. Mira, aquí, y importantísimo el espíritu resiliente del venezolano, porque si bien el crédito, la limitante en el acceso al financiamiento directo, no ha permitido que estas iniciativas empresariales emergentes puedan crecer o puedan definir un camino, recorrer un camino de crecimiento relativamente estable, el venezolano aún sin crédito está generando iniciativas empresariales. Lamentablemente muchas nacen en la informalidad propio del hecho de que no cuentan con el capital inicial para constituir una empresa que implica documentos, que implica cuenta bancaria, que implica tiempo y dinero. Un punto de venta. Es decir, son muchas cosas que se suman al hecho de yo, como emprendedor empresarial emergente, salir a la calle y decir, tengo que hacer todo este listado de cosas para convertirme en un empresario, pero no tengo el dinero para hacerlo. Aún así el venezolano lo ha intentado y con muy poco inicia, en algunos casos su actividad comienza a crecer, se asocia o establece alianzas con personas que pueden apoyarle, tal vez no con dinero directamente, pero sí con ideas, con algunos recursos logísticos. No aplica obviamente para todos los casos, pero sí hay un movimiento importante a ello. Ahora, el gobierno propone una ley de emprendimiento que parece ser una ayuda, un apoyo, un marco que define
algunas pautas de acción para el que lo está intentando desde el inicio y pudiese tener un apoyo en ello. Esta es simplemente la ley, falta el reglamento. Entendamos que ya hubo un movimiento, entre comillas, de apoyo a una oleada empresarial, que ellos lo llamaron cooperativismo, que generó una serie de propuestas en ese sentido de organización empresarial u organización económica, que eso fue entre el año 2007, 2010 aproximadamente, y de ese cooperativismo no queda lamentablemente nada. Fue una cantidad importante de dinero que se generó, fue una cantidad importante de expectativas que se desarrolló y no queda nada. Si esta ley de emprendimiento y este movimiento que se está impulsando no se convierte en eso, en ese fantasma que ya ocurrió con el cooperativismo y realmente se orienta al hecho empresarial sin vincular factor político partidista y sin vincular sectarismos ideológicos, tendría posibilidad de escalar siempre con miras a fortalecer nuestra capacidad de producción, nuestra capacidad de comercio, nuestra capacidad de servicio. Sí, vemos la capacidad también que nos dice de adaptarse al venezolano y las iniciativas que se tienen, pero se deben de tener políticas económicas públicas, políticas y sociales para poder mantener una empresa, porque uno puede iniciar, por ejemplo, vendiendo una taza o creando una taza, pero ¿cómo mantenerse en el tiempo y realmente dar frutos para que esto sea una empresa sólida, con crecimiento a largo plazo? Y además, ¿qué podemos hacer durante estos meses flexibles, en los cuales se esperan también compras propias de la época de diciembre, pero cómo sobrellevar la ganancia del gasto y no sobrepasarnos de ella? Mira, nosotros hemos estado acostumbrados a relacionar, y eso es algo casi que lineal, todo lo que implica ingreso y gasto, tanto de la actividad económica como lo personal, en una sola cuenta. Es decir, le ha costado al venezolano separar esos elementos, es decir, separar del decir, bueno, si obtuve $20 de utilidad al mes, 5 son para mí, es decir, ya es mi utilidad, ya es mi ganancia del modelo de negocio y el resto va a pasar a reinversión en la organización. Le cuesta mucho al venezolano porque, como bien lo hemos conversado, lamentablemente el poder adquisitivo está muy deteriorado. Entonces, el decir, tengo N cantidad de dinero y voy a utilizarlo para reinversión y voy a privarme de un consumo, de una necesidad inmediata que tengo, realmente cuesta en este momento. Pero ese es el primer paso, entender que esa economía de dinero en exceso, esa economía de bonanza, esa economía de hoy lo gasté todo, el mes que viene va a volver a entrar esa cantidad o una cantidad mayor, ya no la tenemos y no la vamos a tener por un tiempo relativamente largo. Venezuela debería hoy tener un salario mínimo promedio no menor a $350, hablando de la media de América Latina y hablando del valor de la canasta básica familiar que está alrededor de los $250, $320 aproximadamente. Ahora, una pequeña empresa o una microempresa que implica en este caso un empleado o una persona como autoempleado puede generar eso como utilidad real para el que está proponiendo ese modelo de negocio. Hay que establecer los parámetros financieros, hay que entender de qué va el mercado, qué está pidiendo, qué está demandando, dónde está, qué necesita consumir para saber si lo que yo voy a ofrecer realmente puede ser competitivo. Hay que saber, en medio de todo este compendio de información y de todo este bombardeo de opiniones que vemos, por ejemplo, en redes sociales, donde muchas personas dicen no se puede hacer, aquí no se puede hacer nada, es totalmente imposible. Hay personas que lo están intentando y lo están logrando. Creo que hacia allá tenemos que dirigir la mirada y enfocarnos nuestro esfuerzo hacia eso. Vamos a ir también a la participación de la audiencia. Vamos a ver qué nos están diciendo a través de las redes sociales con etiqueta Primera Página a seguir. Sí, Daniela, buenos días al invitado, buenos días a la audiencia que se incorpora al programa de esta hora. Varios comentarios y preguntas. Comienzo con Goro Zamora. Dice, buen día, Primera Página. Considera que el ciudadano invitado que debemos reformar el artículo 318 de la Constitución e incluir dentro del mismo otras monedas extranjeras para transacciones sin desaparecer el contenido del bolívar como moneda de circulación nacional. Yo, francamente, soy fiel partidario de que debemos salvar el bolívar. Nuestra moneda de curso legal debe salvarse. Ciertamente hoy estamos viendo una mejora en transacciones a partir de la circulación multimoneda porque la apreciación del valor de estas monedas nos indica que estamos mejor resguardados que con el bolívar. Pero ¿qué pasa? Al fortalecer las reservas internacionales, al mejorar nuestra capacidad de producción, al mejorar nuestra capacidad de distribución e intercambio, al mejorar los servicios públicos, al establecer una política social a nivel el reconocimiento institucional y la legitimidad de las instituciones, el bolívar tiene posibilidad de estabilizarse y nuestra economía tiene posibilidad de estabilizarse. Sin embargo, las opciones para los gobiernos están sobre la mesa, dado precisamente la urgencia de generar soluciones en el corto plazo,
Yo no soy totalmente partidario de la dolarización, pero como economista reconozco que es una opción que está sobre la mesa y de necesitarse aplicarse, tiene que hacerlo. A nuestro invitado le pediría en esta parte respuestas un poco más cortas para poder avanzar con los comentarios. Galípoli Matos escribe: los venezolanos estamos acostumbrados que en el mes de diciembre se compre ropa para la familia como productos para estas fechas. ¿Usted considera que la población tiene la capacidad de compra en la actualidad? La mayoría de los venezolanos no. Sí hay un grupo, un porcentaje que pudiese estar alrededor del 38% de la población venezolana que hoy está haciendo consumo de productos, calzados, ropa y afines, pero la mayoría de los venezolanos no están en capacidad de ello. Otro comentario que tiene que ver con la economía venezolana, dice Ramón Ramos: la economía empezó a sufrir particularmente luego de la baja de los precios del petróleo en 2014. ¿Qué debe hacerse para ese momento para recuperar la economía del país y sus ingresos? Se está promoviendo la economía no petrolera, se está promoviendo la economía de base, es decir, la economía de pequeñas producciones que se convierten en posibilidad de ser economía de escala, economía de crecimiento. En ese sentido, si se apoya al pequeño y al mediano, en una economía diferente a la petrolera, pues hay posibilidad de crecer o por lo menos estabilizarnos en los próximos 2 años. Leonardo, queremos agradecer que nos ayudaras a responder las preguntas de la audiencia, también a darnos puntos claves. Te dejamos las cámaras para que te despidas y también des un punto de reflexión para este final de año del año 2021. El año que viene va a ser un año, digamos, de dar los primeros pasos hacia salir de una crisis que ha sido sostenida. Vamos a tener un crecimiento económico entre 1.5 y 3% aproximadamente. Tenemos que aprovechar esta emoción o auge que existe en algunos sectores para producir y consumir. Tenemos que mover nuestras iniciativas si esa es nuestra intención. Básicamente eso, intentarlo y tratar de asociarnos con quienes pueden apoyarnos. Un último punto, y quiero aprovecharlo porque quiero saber su opinión como economista. ¿Qué piensa usted de las criptomonedas, de los criptoactivos? ¿Se podría ahorrar a través de ellos? Es un tema que el que quiera entrar en ese mundo primero tiene que entenderlo bien, porque en medio de la novedad y en medio de la moda muchas personas cometen el error de arriesgarlo todo y pueden perderlo todo. Es un mundo que está allí, que puede generar un escenario o una base, pero hay que entenderlo bien, hay que estudiarlo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes. Y también estar muy activos, muy pendientes de aquellas personas que practican estafas. Hay que estar pendiente y preparado.